Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Anaí Durán, socióloga, profesora en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nos acompaña desde Lima. Profesora, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su opinión con respecto a ese intento de instalar la necesidad de un adelanto de elecciones, pero que por ahora nada que le sale bien? ¿Cuál es su opinión en este contexto complejo que vive el país? Bueno, esto es la continuidad de lo que estamos viviendo desde 28 de julio, incluso desde antes, ¿no? Es la misma derecha que primero dijo fraude, que luego ha intentado vacancia, que ahora se ha moderado un poquito al ver que no tiene los votos para la vacancia y que está pidiendo un adelanto de elecciones, que no se condice con el ánimo popular. O sea, si hubiera un ánimo popular destituyente de la gente gritando en las calles que se vayan todos, pues lo veríamos, ¿no? Esto se reduce bastante a una componenda parlamentaria, ¿no? Y a una desesperación, a una cerrazón del Congreso y de estos sectores de la derecha y la centroderecha por destituir a un presidente legítimamente electo. Entonces yo sí creo que hay una desconexión, hay una disociación peligrosa del Congreso que se está arrojando la posibilidad, la legitimidad para sacar y poner presidentes cuando les dé la gana, y eso no pasa en ningún país serio. O sea, tenemos ya 5 años con 4 presidentes, otra vez elecciones a fin de año. Entonces no es un proyecto coherente y no es, sobre todo el Congreso, la instancia con la legitimidad para poder alterar la voluntad popular. El Congreso apenas tiene 6% de aprobación, tiene congresistas absolutamente cuestionados. Estamos viendo un caso aberrante de un congresista que ha violado a una trabajadora en su despacho, otro congresista sentenciado en primera instancia por delitos de corrupción. En fin, entonces es una instancia muy deslegitimada. Como digo, no tiene por qué ahorita en este momento ir contra la voluntad popular y efectivamente está demostrando que lo que quieren ellos es sacar al presidente, simplemente quedarse ellos sus 5 años, seguir haciendo como si nada, cuando si se trata más bien de una crisis política debería buscarse salidas más amplias y como digo además que se condigan con el ánimo popular, que no necesariamente es un ánimo destituyente. Sí, profesora, y hay además algo bastante paradójico y es que los partidos de la propia extrema derecha que como Fuerza Popular que han insistido en la vacancia del presidente Pedro Castillo no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que sí, que debía haber elecciones anticipadas, otros dicen que no, que porque lo están haciendo muy bien y tampoco creen en la encuesta, porque además son varias, que dicen que entre el 6 y 8% les cree la gente, o sea, 6 y 8% de favorabilidad, prácticamente nada. ¿Qué significa esto? Bueno, primero que además este tipo de cambios, como estamos viendo, requieren reformas constitucionales. Lo que estamos viendo es cómo se ha descompuesto, cómo se está descomponiendo toda esta arquitectura institucional, todo este sistema institucional que se impuso en el 93 con el Fujimorismo, ¿no? Ya no hay equilibrio de poderes, el Congreso está forzando hace rato y ejerciendo mayor maniobra sobre el Ejecutivo y quieren ahora cambiar la Constitución o para que se bajen los votos de la vacancia, que es la otra propuesta que está circulando, ya no sea mayoría calificada de 87 votos, sino menos de 70, y así a ver si les liga, o que se vaya adelanto de elecciones. Sí, También para ambos permítame casos aquí hay que preguntarle reformar la al Constitución. respecto. Uh-huh. ¿Y este es un plan que tendrían, porque eso es lo que hay que preguntarse en medio de tantas dificultades para la gobernabilidad del país? Y en caso tal de que avance, ¿sí tendrían los votos para que la vacancia pase de 86 a 70? Es que ese tipo de cambios requieren reformar la constitución política y reformar esta constitución requiere 2 legislaturas, es decir, esta y la del otro año o ir a un referéndum popular. Y lo que está pidiendo mucha gente es que si vamos a seguir reformando la constitución como lo hacen ellos cada cierto tiempo, mejor vamos a una asamblea constituyente porque estamos viendo que hay un agotamiento de este sistema y de esta institucionalidad. Pero claro, ellos no quieren ir a una asamblea constituyente, quieren reformar la constitución en lo que les conviene. En todo caso, para resumir, cualquiera de sus dos posibilidades es inviable en el corto plazo. No van a conseguir bajar los votos para la vacancia en el corto plazo y como estamos viendo, tampoco van a conseguir adelantar las elecciones. Entonces, lo que hay, y yo creo que eso es lo que ya la gente se está cansando, es esta
cerrazón a dejar gobernar a un presidente que, como digo, ha sido legítimamente electo, al cual seguro se le puede hacer oposición, pero no puedes estar teniendo como único punto de agenda legislativa o le hago una vacancia, o le adelanto las elecciones, o bajo los votos para la vacancia, o le empapelo con denuncias fiscales. Entonces sí creo que eso también es lo que la ciudadanía ya resiente y es también parte de esa desafección, de ese malestar con el Congreso de la República, ¿no? Y con el nuevo presidente del Congreso, un partido de extrema derecha aliado a Vox, que tiene una polémica hoja de vida, ¿cómo sumará esa elección a este momento, profesora? Bueno, yo creo que es la continuidad. En realidad tampoco es que hubiera mucha diferencia con la presidenta que fue censurada, ¿no? Son el mismo bloque duro de derecha y ultraderecha que desde el comienzo, como digo, está en una posición negacionista, ¿no? De decir fraude, vacancia, etcétera, ¿no? Antidemocrática, golpista. Y claro, sí creo que igual llama la atención este tipo de personajes que se han reciclado, ¿no? Como son exmilitares, este señor que estaba además involucrado en una masacre muy lamentable en los años del conflicto armado. Entonces sí hay digamos, este tipo de personajes que están tomando protagonismo. Y yo creo que vamos a ver, todavía no se ha reunido el presidente lo ha convocado para ese gobierno, él ha convocado al presidente al Congreso, entonces estamos en una situación donde todo indica que la tensión va a continuar. Muchísimas gracias, profesora, por ese análisis. Complejo siempre el escenario, pero hemos entendido, a manera de conclusión, que la gente está cansada, está harta de toda esta situación y que algo debe hacerse mucho más estructural. El asunto es si el Congreso realmente lo va a entender o cuándo lo va a entender o nunca lo entenderá. Esto está por verse, efectivamente, ¿no? Cómo involucran a la ciudadanía finalmente de alguna forma en esta crisis. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Gracias. noches.